poquito de nivel lo que es mi plaza, ¿no? Tengo una plaza de 6 horas ahí en el TEC. Entonces nada más es cambiarla como de nivel. Más que subir de nivel, no voy a ganar más horas, simplemente es como protegerla un poquito más, ¿no? Mi plaza. Entonces, bueno, estoy en esos trámites, por eso los que están en micro conmigo, ya no les voy a dar al rato la otra sesión, y seguramente mañana tengo que entregar los papeles a las 12, pues ocupe la hora de 10 a 11 para cualquier detalle que me haga falta, ¿no? Entonces, mañana probablemente nada nos veamos de 9 a 10, pero va a quedar la hora de las 10 a las 11 para que ustedes puedan hacer la actividad, ¿no? Que les dejé, bueno, que ya habíamos visto desde la sesión pasada, ¿no? Y para que la puedan entregar en ese ratillo. Y pues bueno, más bien lo único que sí me duele un poquito es eso, ¿no? De poder platicar, si alguien quiere platicar específicamente de su proyecto, pues si no, podemos programar así como reunioncitas, ¿no? Como lo hemos estado haciendo ya con algunos de ustedes, ¿sale? Entonces, se acercan a mí, me mandan un mensajito al chat y podemos programar una sesión corta, ¿no? Unos 10, 15 minutos para poder platicar. Entonces, cualquiera que lo quiera hacer, con toda la confianza del mundo, ¿sale? Muy bien, ahorita vamos a la parte teórica para poder seguir avanzando de ese tema número 1. Y bueno, nos habíamos quedado hablando de investigación experimental, no experimental y cuasi experimental, ¿sale? Yo sé que es un poco tedioso esto, pero bueno, hay que conocer, ¿no? Características generales que se tienen que ir cumpliendo con cada una de ellas. Nos quedamos hablando de los tipos de variables, hablamos de la variable independiente, es la que podemos nosotros manipular. Perdón, la dependiente, que es aquella variable de respuesta técnicamente, donde nosotros vemos el efecto de la variable independiente, pero dijimos que también debemos considerar variables controladas y variables externas, ¿no? Que nosotros no podemos de alguna manera controlar, pero que, bueno, van a estar presentes siempre, ¿no? Siempre en nuestros experimentos. Muy bien. Ok. Requisitos del experimento es, obviamente, manipular intencionalmente una o más variables y que la variable dependiente no se manipula. Esa no la tenemos que manipular, por supuesto. Eso de manipular la variable dependiente tiene que ver mucho con lo que ya les había preguntado, ¿no? Y que hemos reconocido todos en este grupo social, que es la manipulación de los datos, ¿no? Es decir, el cuchareo de los resultados, técnicamente, ¿no? Entonces, es uno de los requisitos, ¿no? Es el primer requisito de un experimento, el hecho de que nosotros no hagamos eso, que lo que nos salga, pues lo tengamos que usar para poderlo analizar, ¿sí? Tal cual. Pero bueno, yo entiendo que muchas veces, pues por ahí le movemos a favor, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, la variable independiente por lo general la vamos a llamar X y la la independiente X y la variable dependiente Y, ¿sale? Entonces, si ven esa nomenclatura por aquí en las diapositivas, a eso hacemos referencia. Una variable independiente X y una variable dependiente del tipo Y. Ok. ¿Qué grados de manipulación de la variable independiente existen? ¿Ok? La primera es la presencia o la ausencia. Esto implica que un grupo o el sistema donde se va a llevar a cabo el tratamiento se exponga a la presencia de la variable independiente y el otro no. Ahorita, por ejemplo, vámonos a un ejemplo. A ver, vamos a ver, ¿qué podría ser? ¿Qué podría ser? Quizá puede ser algo de alimentos, ¿no? Quizá pueda ser probar algún alimento, si le gusta o no le gusta a la gente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el hecho de una presencia-ausencia? Ah, pues que a unas personas, bueno, no, creo que es mejor un ejemplo con un fármaco, ¿no? Aquí creo que entran, que creo que son más representativos, ¿no? Entonces, imagínense, con un fármaco, una pastilla que acaba de salir contra no sé, la caída del cabello o contra las alergias, ¿no? De eso que platicábamos hace ratito, contra una alergia, ok. Entonces, salió una nueva pastillita para la alergia y quieren constatar que funciona o no funciona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente con estos experimentos de tipo clínico? Ok, lo primero es que a un grupo le dan la pastilla y a otro grupo le dan una pastilla, pero que es, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? El efecto, ay, se me fue la palabra. Placebo. El placebo, exactamente, ¿no? La pastilla placebo, ¿no? Es decir, que es luego una pastillita de pura azúcar, ¿no? Es lo que normalmente les dan cuando es una placebo, ¿no? Entonces, aquí simplemente es determinar si el grupo que la está tomando tiene alguna mejoría o no tiene una mejoría.
y aquel grupo que no la está tomando, pues definitivamente no la debería tener, pero nos ayuda a eliminar el grado de error que podría generarse, ¿no? Por el simplemente hecho de tomar la pastilla. Yo creo que muchos de nosotros nos pasa, ese efecto placebo nos pasa, ¿no? Incluso yo creo que hay algunas cosas que a veces nos dicen, si te tomas esto te vas a sentir mejor. Por ejemplo, con algunas cosas, pues digamos naturales, ¿no? O las famosas naturistas, ¿no? Que a veces, por ejemplo, si a mí me dicen, me duele la garganta y me dicen, ay, si te tomas una cucharada de azúcar se te va a quitar, ¿no? Vas y te tomas la cucharada de azúcar. Efectivamente puede ayudar. Yo entiendo que puede ayudar por la concentración de azúcares y todo eso. Okay, puede ayudar, ¿no? Pero no es así como que vaya a atacar una infección, el azúcar como tal, ¿no? Incluso hasta le estás dando de comer más al bicho que puedas traer ahí adentro. Pero por el simplemente hecho de que tu mamá, que es tu mamá y confías plenamente en ella, te dijo que tomándote la cucharada de azúcar te va a servir, te sientes mejor, es la verdad, ¿no? Te tomas la cucharada de azúcar y ya, sí, ya me siento mejor. Incluso ni has dejado tiempo para que pase el efecto de algo, este, que normalmente son 15, 20 minutos, y tú ya a los 2 minutos dices, sí, ya me siento al mero tiro, ¿no? Ya me siento bien. Es algo muy normal. Pero eso te lo puede quitar el grupo de control en un experimento, ¿no? Por eso es importante que nosotros lo tengamos. Entonces simplemente te compara el grupo que fue expuesto a la variable independiente, en este caso, en el ejemplo, el fármaco, y aquel que no fue expuesto, ¿no? El que no lo lleva. Entonces va a haber dos grupos, el grupo de control que no está expuesto y el grupo experimental que sí está expuesto, ¿no? Ese sería el primero, lo más sencillo, la presencia, ausencia. ¿Tiene o no tiene? ¿Lo expongo o no lo expongo? Así tal cual, ¿no? Y seguramente podríamos tener algún caso de estos dentro de nuestros experimentos, ¿no? Tenemos el de más de 2 grados. Entonces, en ocasiones es posible variar la variable independiente en cantidades o grados, ¿no? Que conocemos en estadística como niveles, el nivel de un tratamiento. Por ejemplo, si fuera un fármaco que estábamos probando contra una alergia, ya no solamente es dárselo o no dárselo a un grupo de personas, sino que además sería variar la concentración, obviamente dentro de lo establecido por las normas, que no sea obviamente tóxico, para saber qué concentración podría ser la que tuviera un mejor efecto, ¿no? Sobre el grupo de personas. Entonces tú aquí defines cuántos niveles, cuántas concentraciones le vas a dar a diferentes grupos de personas. O sea, a un mismo grupo de personas le vas a ir cambiando la dosis, ¿no? Como es esto ahora de las vacunas. Los estudios se han hecho con las vacunas cuando solamente se les da una dosis o cuando se les dan dos dosis, ¿no? Y con eso definen el grado de defensa que te puede llegar a generar la vacuna. Entonces, pues es algo similar. Aquí tú defines entonces cuánto, cuántos grados, cuántas cantidades, cuántos niveles de la variable independiente tú vas a definir, ¿no? Obviamente te va a dar digamos, un resultado que puede ser más discutido al caso anterior, donde había o no había. Aquí sí, pero lo que sí debemos mantener es el grupo control. Es decir, uno de mis niveles va a ser donde yo no le suministre el determinado fármaco, ¿no? Por decirlo así, en el ejemplo. ¿Cuántos niveles de variación deben ser incluidos? Los que tú quieras, ¿no? Eso sí, no hay una regla establecida. Si es un fármaco que va de los 0 a los 10 miligramos, pues quizá yo pueda definir que a un grupo le doy 0, a otro 2, a otro 4, a otro 6, 8 y 10. Y tengo 5 grupos. O yo puedo decir pues, que haya 10 grupos. A uno le doy 1, a otro 2, 3, 4, 5, etc. O que simplemente haya 3 grupos. Cualquiera está bien, ¿no? Mientras te dé una respuesta en la variable dependiente que sea representativa y que te dé obviamente una conclusión como tal. O puede haber modalidades de manipulación en lugar de grados, ¿sale? Entonces, aquí nosotros exponemos a los grupos experimentales o sistemas a diferentes modalidades de la variable, pero que no implique una cantidad, un tratamiento. ¿Cómo podría ser esto dentro de nuestro ejemplo? Si nosotros los exponemos a diferentes fármacos, ¿no? Ya no es el mismo fármaco en diferentes concentraciones. Digo, se puede mantener, pero ahora ya tenemos ese fármaco y estamos probando otros que quizá, por ejemplo, podrían ser de la competencia, ¿no? Yo desarrollé ahorita mi pastilla,
pero quizá ya hay 3, 4 pastillas que tengan el mismo efecto o que sean para lo mismo. Entonces, yo pruebo, ¿no? Yo pruebo con mis grupos de trabajo, a uno le doy una, a otra la de AstraZeneca, a otra la de Pfizer, a otra mil farmacéuticas que puede haber, ¿no? Entonces, eso es la modalidad de manipulación en lugar de grados, ¿no? No hay un tratamiento como tal, es decir, más bien, no hay un nivel de tratamiento. ¿Por qué? Porque yo no estoy solamente de una variando algo, sino que yo estoy tomando diferentes cosas que son completamente distintas, ¿sí? Que no tienen que ver, obviamente, con lo mismo, ¿no? Entonces, tú puedes combinar varios grados, varias modalidades para poder llegar a un objetivo en común. Y cualquiera de los diseños es correcto, ¿no? Presencia-ausencia, más de 2 grados, o con grupos diferentes, ¿no? Muy bien. Lo que sí tenemos que hacer es una definición operacional experimental. Esto de alguna manera ya se los había yo comentado, ¿no? El definir tus variables. ¿Qué significa una variable? Tú puedes decir, ok, yo voy a medir la temperatura, pero ¿con qué lo vas a medir? Tú puedes medir la temperatura con un termómetro, con un termopar, no sé, hay diferentes formas de medir la temperatura. El definir operacionalmente tu experimento te hace que definas operacionalmente tus variables. Y en ese sentido, tú tienes que decidir cómo vas a manipular y cómo vas a medir, ¿no? Eso es definir operacionalmente. Entonces, es necesario especificar qué se va a entender por esa variable en el experimento. Si tú hablas de pH, pues hay un rango enorme de pH, ¿no? Entonces, si tú me dices, es que el pH, ok, pero ¿qué pH? Entonces tú ya tienes que decir, si controlé el pH durante las fermentaciones, el pH se quedó en 7. Ya definiste operacionalmente a tu variable controlada, que era el pH, y que se va a quedar en 7. O por ejemplo, en esto de las pastillas que estábamos diciendo, definir operacionalmente la pastilla, pues es decir, ok, ¿cuál es el contenido de la pastilla? ¿Qué concentración tiene esa pastilla? ¿Qué modalidad de la pastilla es? Si es un comprimido o si es una, se me fue el nombre de las otras, las que vienen en plástico, pero bueno, ustedes me entienden, ¿no? Entonces, es necesario consultar experimentos antecedentes para darme una idea. Si yo, por ejemplo, tengo mi pastilla, ¿no? Y no sé la concentración que puedo suministrar a las personas, y aviento 50 miligramos, pues puede ser que tenga un efecto secundario la pastilla a esa concentración. Pero si yo me voy a consultar un experimento antecedente donde ya vieron que esa concentración puede afectar, pues obviamente yo ya no la uso, ¿no? Y digo, ok, la concentración, que es mi variable independiente, la concentración del fármaco, entonces no puede ser esa, ya la estoy definiendo. Evaluar la manipulación antes de que se conduzca el experimento. Nuevamente, pues va relacionado a lo mismo, ¿no? Si yo no lo evalúo antes, es decir, si yo no lo analizo antes, pues puedo hacer algo que me pueda traer resultados muy negativos y que juegue incluso hasta con la vida de alguien, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. E incluir la verificación de la manipulación. Es decir, no solamente es definir la concentración, yo digo, ok, 10 miligramos. ¿Cómo me aseguro yo que mi pastilla va a tener 10 miligramos? ¿Y cómo me aseguro yo de que la variable de respuesta, es decir, si la persona se enferma o no se enferma, cómo la voy a medir? Entonces, todo eso yo tengo que ir definiendo. Por lo general no lo hago de una manera, ¿cómo les diré? 100% consciente, ¿no? Muchas veces lo hacemos de forma subconsciente, y además muchas veces cuando yo lo estoy escribiendo en mi metodología ya lo estoy definiendo, ¿no? Ya lo estoy definiendo operacionalmente. Ya no es necesario que yo esté especificando para tal variable va a ser de esta manera, no, sino que simplemente conforme yo lo estoy redactando yo digo, ok, la concentración del comprimido se va a definir, se va a medir previamente de esta manera, se va a purificar, posteriormente se va a suministrar a las personas, las cuales el grupo de trabajo se va a definir aleatoriamente y yo lo voy a medir de esta forma. Cuando tú estás especificando todo eso, tú ya lo sabes y ya lo definiste operacionalmente, sin necesidad de que lo digas de una forma explícita, ¿no? Todo eso va dentro del primer requisito del experimento, ¿no? El que podamos definir nuestras variables y que no manipulemos la variable dependiente. ¿Cuál es el segundo requisito? Medir el efecto que la variable independiente
tienen la variable dependiente, que la medición sea válida y confiable. En la planeación de un experimento se debe precisar cómo se van a manipular, que va relacionado a la definición operacional de las variables, ¿no? Lo que les acabo de comentar. Y no existe límite en el número de variables independientes y dependientes que se pueden incluir en un experimento. Depende de tu experimento. No hay nadie que te pueda decir que sí, que no. Te pueden dar una idea, ¿no? De decir, ok, fíjate, tienes un trabajo muy extenso. Si lo haces así, te va a llevar mucho tiempo. Ok, entonces lo limito un poco. Pero depende de ti, ¿no? Los tratamientos de una variable independiente, los niveles, dependen de ti. Eso no hay ningún problema. Muy bien. Tercer requisito es que debe cumplir con un control o validez interna el experimento. Como validez interna vamos a hablar de el grado de confianza que se tiene que los resultados del experimento se interpreten adecuadamente y que sean verdaderos. Esa es la validez interna. Y ustedes me van a decir, pues ¿cómo voy a saber si tiene validez interna o no tiene validez interna, no? Cualquier experimento, pues yo no sé si es real o no. Por eso hago el experimento, ¿no? Para conocer más o menos la realidad, ¿ok? ¿Cómo podemos definir eso de la validez interna? Tiene que ver un poco con términos como lo son. Déjenme ver si vienen por aquí. Acá están. Bueno, vienen un poco más adelante. Ahí está. Las fuentes de validación, ¿no? Entonces, hablaremos un poquito de esto un poquito más adelante. Ok, ahorita vamos para allá. Pero bueno, eso nos va a ayudar a lograr un control, ¿no? En nuestro experimento y poder decir que los resultados que estoy obteniendo son válidos, ¿no? Valga la redundancia, son verdaderos. Yo los puedo comunicar y sé que las personas que le están recibiendo la información lo van a tomar como que eso es verdad, ¿sale? Esa es la idea, el tener esa validez interna, ¿no? Dentro del experimento. Hay algo que se llama validez externa y esa la confiere el investigador, es decir, nosotros, ¿sale? Entonces, nosotros tenemos las variables externas y fuentes de invalidación. Hay fuentes de invalidación, es decir, fuentes que te quitan esa validez y más bien es las que hay que estar nosotros cuidando, ¿no? Que no se manifiesten. X es la variable independiente manipulada, hay variables de control y bueno, si hay efecto ausencia de esa variable independiente, de todos modos va a haber un efecto sobre la variable dependiente, ¿no? Aquellas que nosotros estamos midiendo. ¿Cuáles son esas fuentes de invalidación? Es decir, aquello que nos puede eliminar la validez interna de un experimento. Puede ser la historia, es decir, eventos externos durante el experimento que influyan en este. Si ustedes recuerdan, yo les hablaba de un experimento que es verídico de mis matraces de incubación en el shaker, ¿no? En la incubadora, y que les decía que no controlaba la temperatura, ¿no? Entonces, la historia aquí va hecha o va relacionada más a los hechos que en un año pasaron, es decir, las estaciones del año, ¿no? En época de frío cambiaba la temperatura a época de calor. Es considerada como una fuente de invalidez interna, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque mi experimento esté bien definido operacionalmente, el hecho de que la temperatura me esté afectando de esa manera, pues obviamente me va a dar resultados erróneos, seguramente. Entonces eso ya es una fuente de invalidez. ¿Qué tenemos que hacer? Pues asegurarnos que los tratamientos se experimenten bajo las mismas condiciones. En este caso, pues buscar un sensor de temperatura que me mantenga bien la temperatura, ¿no? Tal cual. Otro sería la maduración. Es decir, que el objeto de estudio puede transformarse durante el experimento. Ojo con esto, sobre todo aquellos que trabajamos con alimentos, pues es algo muy común, ¿no? Si ustedes utilizan, no sé, una manzana para lo que se les ocurra, una manzana no es lo mismo que yo use la manzana cuando está en una etapa premadura, ¿no? Que está verde, le decimos, a cuando está madura o cuando ya está en decadencia esa manzana. Nos va a dar resultados diferentes en cada una de las etapas. Eso es una fuente de invalidez interna. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Seleccionar una etapa específica donde yo voy a utilizar a la manzana, ¿no? Es decir, si yo digo, va a ser un estudio de manzanas en estado premaduración, o en estado maduro, o en estado ya cuando se están echando a perder, pues entonces solamente voy a usar manzanas que se están echando a perder, ¿sí? O manzanas que están completamente maduras. Y de esa manera elimino un poco esa invalidación. La inestabilidad del instrumento de medición, es decir, que haya poca o nula confiabilidad del instrumento, ¿no? Si ustedes tienen un termómetro o bueno, un potenciómetro, por ejemplo, para medir el pH,
que ustedes meten una muestra, incluso las de referencia, ¿no? Que ya traen un pH de 7, y les da 7 y luego 7,5, luego 6,5, luego 3, luego 8, luego 10, pues obviamente no tiene una confiabilidad ese instrumento, pero no tengo de otra y lo tengo que usar, pues obviamente les va a dar errores, ¿no? Cuando ustedes hagan el experimento. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues buscar un instrumento o un equipo que sea estable y confiable, ¿sale? Inestabilidad del ambiente experimental, que las condiciones del entorno sean variables, va algo relacionado a lo que les decía, quizá no por historia en un año, pero puede ser lo del día y la noche, ¿no? O sea, en tu mismo ambiente de laboratorio, que quizá en el día le da mucho el sol al laboratorio y es muy cálido, pero en la noche se pone muy frío el laboratorio. El laboratorio de Jaycee así es, ¿no? No me dejarán mentir. En época de calor uno le sufre porque realmente hace mucho calor, pero en la noche la temperatura baja mucho y como es de cantera, pues obviamente es más fresco, ¿no? Entonces eso también altera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lograr que las condiciones de mi experimento se mantengan lo mejor posible, ¿no? La instrumentación es otra fuente de invalidez, que las pruebas o instrumentos en los diferentes tratamientos no sean equivalentes. Por ejemplo, que yo utilicé, ¿qué les puedo decir? El potenciómetro, que casi no servía, lo utilicé en la fermentación 1, pero para la fermentación 2 me prestaron un potenciómetro que estaba bien, bien chido, ¿no? Entonces, pues obviamente eso ya es una fuente de invalidez, porque estoy usando un instrumento diferente para cada tratamiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Usar el mismo material, el mismo instrumento, el mismo equipo en todas las mediciones, ¿no? Para eliminar esa fuente. La selección, que la materia prima de un experimento no sea equivalente entre tratamientos. Es decir, tendemos a cucharear los datos, ¿no? Si yo voy a preparar, por ejemplo, un medio de cultivo, o voy a probar dos medios de cultivo, hablando allá de microbiología, ¿no? Para una bacteria, y resulta que pues yo, por tendencias, ¿no? Que va relacionada a la siguiente fuente de invalidez, la conducta del experimentador, por tendencias, pues como un medio de cultivo es rojo y el otro es verde y a mí me gusta el color rojo, pues le echo más azuquitar al rojo para que seguramente crezca mejor mi bicho. Y al verde, me equivoqué, ¿no? Y le puse un poquito menos. Nada más porque el rojo me gusta más. Pues obviamente el rojo te va a salir mejor. Tú estás seleccionando antes de que suceda cuál es el que puede salir mejor. Y eso es una fuente de invalidez interna, ¿no? Y eso directamente pues va a la conducta del experimentador. Es decir, que el experimentador, el investigador, pues afecta los resultados, ¿no? De una u otra manera. Si en la fermentación a mí me gusta más el tratamiento al 3%, pues a ese lo hago en un día así que la temperatura esté más bonita, que no haya frío y todo. Y aquel que no me gusta, el de 0%, para ver que sí haya una diferencia entre los dos, pues lo hago en un día bien feo, ¿no? Que está haciendo un montón de frío, que el shaker se medio descompone, a veces deja de incubarse, etcétera, ¿no? Mil cosas donde nosotros no somos muy objetivos a veces, ¿no? La verdad. Es el cuchareo de datos, ¿no? Es una fuente de invalidez interna. Muy bien. Todas esas pues debemos cuidarlas, ¿no? Cuando nosotros planeemos nuestros experimentos, debemos tener mucho cuidado. ¿Cómo lograr ese control y la validez interna? Ahora sí. Primero que nada, lo que nos va a ayudar es la repetición entre los tratamientos. Tienen que hacer 2 como mínimo y se recomienda que entre más hagan, más repeticiones hagan, más validez interna va a tener su experimento. Si solo se realiza una prueba, no es posible saber con certeza si influyeron esas fuentes de invalidación interna o no. Pero si yo hago varios tratamientos, si yo hago varias repeticiones del mismo, entonces me voy a dar cuenta si sí o no. Era el ejemplo que les ponía, ¿no? De medir las partes por millón del CO2 o de la contaminación que se genera de algún contaminante. Si yo nada más hago uno y me sale 20, pues yo digo, pues es bajita, ¿no? Pero si hago 3, 4, 5 y empiezo a ver que en la 3 me salió 40, en la otra 48, en la otra 50, en la otra 55 y así, pues quiere decir que esa de 20 probablemente no era verdad. Y si lo hubiera tomado como verdad, entonces era completamente inválida, ¿no? La otra sería la equivalencia en todos los tratamientos, excepto en la manipulación de la o las variables independientes. Es decir,
que todo esté bien organizado para que lo único que yo tenga que mover sean las variables independientes, es decir, los tratamientos. Y para alcanzar esa equivalencia no hay otra cosa que la aleatoriedad de los experimentos. Todo tiene que basarse en la aleatoriedad. Si ustedes hacen un diseño de experimentos, por ejemplo, donde voy a variar la concentración del fármaco que decíamos hace ratito, y yo, por ejemplo, tengo varios grupos ya de personas, 10 grupos de personas. En cada grupo hay 5 personas, ¿no? Yo tengo que seleccionar al azar el grupo de personas con la concentración de pastilla que yo voy a suministrar. No porque en un grupo de personas esté mi tío, mi primo, mi hermano, mi amigo, yo a ese grupo de personas le voy a dar el azuquitar, ¿no? No, tiene que ser al azar completamente. Y eso me va a dar una equivalencia, ¿sale? Eh, las variables que deben ser controladas, las variables externas y las fuentes de invalidación, van a ser distribuidas de una forma equitativa y eso te va a ayudar a eliminar un posible error, ¿sale? Con eso de la validez interna. Lo otro es la validación externa, ¿no? O la validez externa. Pero bueno, de esto hablaremos el día de mañana con respecto a a los experimentos, ¿no? A los experimentos que ustedes van a programar. Entonces, aquí, digo esto, a pesar de que es mucha teoría, ya hay algunas cuestiones que ustedes sí deben cuidar en sus experimentos y que sí se les revisan, ¿eh? En sus protocolos y posteriormente allá en taller 2. El hecho de que haya aleatoriedad en sus experimentos, que estén bien definidas esos experimentos y la programación de los experimentos. Es muy, muy importante. Todo eso les va a ir eliminando la invalidez interna, ¿no? Estamos en un área que definitivamente lleva a cabo experimentos, ¿no? Entonces va a ser muy complicado, pues que obviamente no tengan experimentos por hacer y que no deban obviamente cumplir con estas características. Muy bien. ¿Dudas? ¿Comentarios?